compartir una enseñanza titulada Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Doy gracias a Dios por el tiempo que tuvimos ahora, porque eso es orar en el Espíritu. Yo hoy quiero compartir la dinámica de orar en el Espíritu, pero ya vimos un ejemplo de lo que es orar en el Espíritu. Y doy gracias a Dios de que Él nos siga manifestando, edificando, fortaleciendo en esta dinámica. La enseñanza de hoy tiene el propósito de que cada uno de nosotros sigamos siendo motivados a avivar el fuego por la oración en nuestra vida. Porque la oración es una manera, una herramienta importante en nosotros si queremos que todo lo que hagamos sea efectivo y sea contado para Dios de una manera que a Él le agrade. O sea, la oración es algo que Dios nos ha dejado a nosotros para comprender y para ser efectivos en todo lo que hacemos. Cuanto más nosotros, una iglesia de gracia, de reforma, tenemos que vivir en esta dinámica y aprender a orar con entendimiento. Cada año trato de los primeros meses de compartir estos temas sobre la oración, porque no es que se condense o no es que sea ilimitado, hay una gran enseñanza en todo lo que se refiere a la oración. Y yo le motivo y le aconsejo que si usted quiere profundizar más en los estudios sobre la oración, puede acercarse a mi esposa y pedir los estudios que anteriormente hemos visto. Peticiones para Año Nuevo, era un mensaje sobre la oración en Colosenses capítulo 1. Pilares de la oración eficaz, la oración del Espíritu Santo. Anímate y ora. Y de hecho la serie que vimos, porque Dios no contesta nuestras oraciones. Todo eso tiene el propósito de llevarnos a orar, a disfrutarlo, pero también a ser efectivos y orar con entendimiento. Equiparnos y motivarnos en todas las áreas. Y cuando digo en todas las áreas no me refiero solamente a un tiempo personal, que lo pongamos en práctica esposos con esposas, padres con hijos, entre hermanos, aquí en los espacios reservados y separados de los miércoles a las 7, en nuestros cultos y servicios de adoración, que pongamos en práctica esta gran verdad, este gran privilegio que es orar en el Espíritu, orando en el Espíritu. Ahora, yo sé que cuando se habla de esa frase, habrán muchos interrogantes, ¿qué significa? ¿Cómo se hace? ¿A qué se refiere esa frase importante, orando en el Espíritu? Porque yo sé que si yo le digo a usted orar, es fácil comprenderlo. Ahora, pero orando en el Espíritu, hay gran enseñanza en eso. Y es lo que Judas establece en el capítulo 1, el único versículo 17 en adelante. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Subraya esa palabra, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La frase que quiero llamar su atención es orando en el Espíritu Santo. Y quiero que respondamos a 4 preguntas fundamentales, prácticas, que nos ayudarán a orar en el Espíritu, a comprenderlo, a ser efectivos y que nuestro tiempo y nuestra vida de oración sean tiempos agradables, inolvidables, certeros y, como dice la Escritura, eficaces. Primero que quiero que respondamos, la primera pregunta es: ¿cuándo orar en el Espíritu? ¿Habrá alguien que tenga la respuesta o que la sepa? ¿Cuándo debemos orar en el Espíritu? Todo el tiempo. La respuesta nos la da el apóstol Pablo, Efesios 6, capítulo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. Fíjese que aquí
aquí este espíritu es muy diferente a lo que habla 1 Corintios capítulo 12, orar con entendimiento y orar con el espíritu, porque el espíritu en 1 Corintios es en minúscula, lo que está hablando es orar desde aquí, no desde el corazón, desde el alma, orar desde la vida que yo tengo aquí, la vida de Dios, pero aquí no se refiere a ese espíritu, aquí se refiere al Espíritu Santo, es lo que habla Judas. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La razón por la cual es importante orar en el Espíritu es porque no es una oración, digamos, diferente, formal, no es una excepción, no es una forma de oración. ¿Sabe? Cuando uno lee eso orando en el Espíritu, pueden llegar a entender que es una categoría de oración. A veces categorizamos las oraciones: oraciones de fe, oraciones de salvación, oraciones de intercesión, oraciones de sanidad. Y no es que la oración tenga diferentes ramificaciones y que esta sea otro tipo de oración, no. Cuando Pablo dice orar en todo el tiempo, no lo está poniendo como si fuera un tipo de oración o un don, como el hablar en lenguas que se hace ocasionalmente y en tiempos que el Espíritu dirija. No está hablando de eso. Lo que Pablo nos quiere mostrar es que debemos orar en todo el tiempo, porque la oración es del Espíritu, es en el Espíritu y es capacitado por el Espíritu Santo. En otras palabras, orar en el Espíritu no es una forma entre muchas otras de orar, sino que es la forma en que toda oración se debe hacer. En que toda oración se debe hacer. Por eso es que Pablo dice, orando en todo tiempo. Ahora, qué interesante que Pablo dice orando todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo? Porque la oración nunca se convertirá en exceso. ¿Sabe? A uno le han enseñado que todo lo que se haga constantemente se convierte en un exceso, en algo que se va a un exceso, ¿no? Qué bueno que la oración no tiene ese pensamiento. Podemos orar en todo tiempo porque la oración nunca será un exceso. Y también porque en nuestra vida cristiana la oración es como el respirar en nosotros que nos lleva a ser efectivos en todo lo que hacemos. En otras palabras, no hay nada más vital que orar en el Espíritu, pero a la misma vez no hay nada que descuidemos más que la oración. Por eso el apóstol Pablo dice orar en todo tiempo, porque es una de las cosas que constantemente descuidamos. No lo hacemos espontáneamente, muchas veces no lo hacemos naturalmente. Entonces aquí lo que nos indica, en otras palabras, es tomar una dinámica de oración en todo el tiempo. Yo quiero decirle, en la oración hay dos palabras clave: disciplina y libertad. Yo sé que cuando la palabra es una disciplina ya como que se castra, ya como que no es libre para con Dios, pero no es la idea de disciplina en la Escritura. En la Escritura la disciplina es hacer intencionalmente aquello que muchas veces espontáneamente no lo hago. Por eso es una disciplina de vivir, de orar en todo tiempo. Y libertad indica porque lo que hago debo hacerlo con gusto, disfrutarlo. La palabra disciplina y la palabra libertad en ningún momento se contradicen, no es algo opuesto. En otras palabras, si oro en disciplina quiere decir que estoy anulando la libertad, todo lo contrario, porque yo puedo planificar la oración y a la misma vez disfrutar en libertad orar. Eso es libertad, de esa es la libertad que yo estoy hablando, de que no solamente estoy planeando algo, sino que lo que he planeado lo hago y lo disfruto. Orar en todo tiempo. Ahora, orar en todo tiempo no es la idea que nosotros tenemos de arrodillarnos, de cerrar los ojos, de meternos a un cuarto y luego salir, porque jamás entonces podríamos orar en todo tiempo. Cuando la palabra habla, orar en todo tiempo no se refiere a ese tipo de cosas, se refiere a que tengamos la presencia continua en nuestra mente, de tal manera que todo lo que salga de nuestra boca exprese y glorifique a Dios. Yo no sé a nosotros de dónde nos metieron que orar es cerrar los ojos. Y que si no se cierra los ojos es irreverencia. De hecho, eso no hay ni en la Escritura un texto que califique eso. Nosotros enseñamos a la gente es orar, cierra los ojos. Ahora, yo entiendo que habrá momentos por distracción, sí.
Pero no indica que el cerrar los ojos es más espiritual que no cerrarlo. Porque de hecho, si cerrar los ojos es espiritual, Jesús fue un irreverente porque Él decía, y dice la Escritura, alzando los ojos al cielo, daba gracias al Padre. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Vamos a orar automáticamente sin decirle si cierra los ojos. No estoy diciendo que eso sea malo. Pero como ese es el entendimiento que tenemos, entonces no creemos que podemos orar en todo el tiempo, porque yo no puedo cerrar los ojos manejando el carro. No, hermano, es que yo estaba orando. No, es que la palabra me dice que orar en todo tiempo. Yo puedo orar en todo tiempo. Ahora, no estoy en contra de sacar espacios, son buenos. Entra en tu lugar secreto, está bien, son aconsejables. Pero orar en todo el tiempo es tener conciencia de la presencia de Dios en mí, de tal manera que todo lo que salga de mi boca exprese y glorifique a Dios. Jesús es un ejemplo de eso. Había lugares donde Él se apartaba y estaba solo y oraba al Padre. Pero también en medio de la multitud adoraba y oraba al Padre. Te doy gracias, Padre, porque le revelaste esto a los que tú quisiste. Te doy gracias, Padre, porque sabía que tú siempre me oyes. En el milagro de la alimentación de los 5,000, cuando lo partió, dio gracias al Padre levantando sus ojos al cielo. Que practiquemos eso de ahora en adelante, poder disfrutar de esa manera la oración, para que la oración no se convierta en un hábito de indiferencia, sino en un hábito de pasión. Usted puede tener la disciplina, pero una disciplina indiferente. Hay gente que puede que no se pierda las reuniones de oración a las 7, pero indiferentemente está orando. No se trata de una disciplina de ese tipo, se trata de una disciplina que me lleve a disfrutarlo con pasión. ¿Sabe qué es la verdadera libertad? Que lo que usted ha determinado, planificado, agendado y disciplinado a hacer, lo disfrute. Eso es libertad. Todo aquello que ya se convierta en una carga ya no tiene un agrado para Dios. Todo, absolutamente todo lo que se haga por necesidad y con carga, a Dios no le agrada. Corintios dice, y Dios ama al dador alegre. Y cada uno no dé por necesidad ni con tristeza. Yo le he dicho, a nosotros nos enseñaron a ofrendar por necesidad, pero se saltaron ese capítulo de Corintios. ¿Cuántos necesitan un carro? Ofrende por el carro, pero ¿dónde está la Escritura? ¿Cuánto necesitan ser prosperados? Si dice la Escritura que cada uno de como haya sido prosperado, no para prosperar según ya es prosperado. Lo que pasa es que nosotros miramos la prosperidad de acuerdo a la cantidad que tenemos. De otras maneras, si esta persona tiene 3 carros es prosperado, yo que tengo 1 no soy prosperado. No, cada uno según diferentes maneras, pero todos hemos sido prosperados. Entonces, lo que quiero mostrarle es que todo lo que Dios le agrada es lo que hagamos de corazón, ni por necesidad, ni por tristeza, ni por carga, que a Él le agrade. Y eso es un ejemplo que Cristo nos muestra. La segunda pregunta que queremos responder, ¿por qué orar en el Espíritu? ¿Por qué orar en el Espíritu Santo? Porque la oración es un medio de gracia que Dios ha diseñado para impedir que caigamos prácticamente en 3 cosas: incredulidad, frialdad unos con otros y desesperanza de lo eterno. Por eso, orar en el Espíritu, porque es un medio aún de gracia que Dios nos dejó para caer en eso. De hecho, note el contexto donde Judas dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Dónde está esa frase? Vamos nuevamente al versículo 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo que podemos ver es que el contexto inmediato de este texto es que edificarse sobre la fe, es que conservarnos en el amor, y es que esperar en la misericordia de Dios está relacionado con orar en el Espíritu Santo. Es decir, una de las maneras en que Dios quiere que nos edifiquemos en la fe.
que Dios quiere que nos conservemos en el amor y que Dios quiere que mantengamos y guardamos la esperanza es a través de la oración en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué en el Espíritu Santo? Porque jamás en nuestra humanidad lo podemos hacer. Jamás podemos mantenernos en la fe y crecer en la fe si no es por el Espíritu. Jamás podemos conservarnos en amor los unos con los otros si no es por el Espíritu. Jamás podríamos tener la esperanza y guardarla de lo eterno en medio de las cosas que nos están aconteciendo si no es por el Espíritu. Por eso es el Espíritu Santo el que nos da un impulso para ser efectivo. Nadie puede tener éxito en la oración y en lo que ora si el Espíritu Santo no es el que se encarga de dirigir y controlar y empoderar esa oración. Por eso dice en el Espíritu Santo. Dicho de otro modo, una de las maneras de perseverar en la vida del Evangelio es por medio de el Espíritu Santo a través de la oración. Lo repito porque este es el resumen de este punto. Una de las maneras de perseverar en el Evangelio es a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo a través de la oración. A lo mejor usted dirá, hermano, pero ¿por qué perseverar? Si la Escritura ya me dice que yo ya estoy completo. ¿Por qué perseverar? De hecho, si la misma carta que usted está leyendo dice al principio y al final que somos guardados. ¿Por qué perseverar entonces si ya la Escritura para Dios todo está hecho? Y es verdad, claro que sí, que ya somos guardados. Claro que la Escritura habla de eso. De hecho, si usted va al primer versículo, mire cómo dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así empieza la carta y así la termina de otra manera. Versículo 25, 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Noten esa palabra, guardados. ¿Por quién somos guardados? Por Dios. Nosotros no nos guardamos. Si la salvación estuviera en nuestra mano, jamás tuviera garantía de presentarnos delante de Él sin mancha. La garantía es que Él nos guarda. Y aquel que es poderoso, ¿y cuál es ese aquel? Él lo dice en el último versículo: a nuestro Dios, al único poderoso, sabio, soberano, Rey, sea la gloria y la honra. ¿Por qué la honra y la gloria? Porque Él es quien se encarga de guardarme. Oh, esto es bello. Yo he dicho que la gracia quita toda jactancia del hombre, no la responsabilidad. Ojo, que aquí es donde yo quiero analizar el texto. La gracia quita la jactancia del hombre, pero no la responsabilidad. Tal vez usted dirá, bueno, es verdad, dice eso, pero parece algo contradictorio decir que yo debo perseverar cuando a la misma vez dice que estoy guardado y que tengo la garantía de ser guardado sin caída. Parece algo ilógico, innecesario, pero yo quiero decirle, no es así. Porque tanto la soberana voluntad de Dios en guardarnos va acompañada de nuestra responsabilidad en perseverar en lo que Él nos ha encomendado. ¿Sabe? Mucha gente piensa así: si Dios es soberano y tiene control de todas las cosas, ¿para qué perseverar? Si Él hace lo que Él dice, lo hace, y no hay quien lo vuelva atrás, ni lo eche, se hace y así es, ¿para qué perseverar? De hecho, en la oración se usa mucho eso. Si Dios es soberano y ya Él tiene control de todas las cosas, ¿para qué orar? Y yo le he dicho, por esa misma razón, porque es un Dios soberano. ¿Para qué yo le voy a orar a un Dios que no es soberano? Estoy perdiendo el tiempo. Prefiero orarle a un Dios soberano que tiene control absolutamente de todas las cosas. Entonces mire que la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad de orar. Estimula nuestra oración. De saber de que hoy en esta noche a las 7 le oramos a un Dios soberano. Que tiene el control, que hace lo que Él quiere. Que no nadie hay por encima de Él. Que lo que el hombre diga que es imposible, para Él no es.
Eso es una motivación. Pero el punto es que este pensamiento es incorrecto. Decir que somos guardados y no debemos perseverar. Sería como decir, bueno, si Dios si Dios me guarda y si Él tiene control de mi vida, entonces ¿para qué andar en santidad? Eso es como llevarlo a un ejemplo. Si Dios es el dador del don de la vida, ¿qué necesidad tengo de respirar? Si Él es el que me da la vida, ¿para qué yo me voy a tomar la molestia de respirar? No, porque lo uno no anula lo otro. Así como Él es el dador de la vida, también es el sustentador de la vida por medio de nuestra respiración. De igual manera pasa en el ámbito espiritual. El Dios que nos dio la vida en el Espíritu también nos sustenta la vida en el Espíritu a través de que nosotros vamos caminando en fe, en obediencia. Por eso la importancia de perseverar. Nadie pensaría de ese modo, sería insensato. No, Dios me dio la vida, todos estamos de acuerdo en eso, pero nadie diría, como Dios me dio la vida y Él es el dueño de la vida, yo no voy a respirar. Nadie piensa de esa manera, porque entonces en el ámbito espiritual si ya tenemos ese pensamiento, si Dios tiene todo bajo control, si Él es el dueño de mi vida espiritual, ¿qué necesidad tengo yo realmente de vivir, de perseverar, de andar en santidad? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la oración es un medio que Dios ha diseñado para preservarnos en la fe, en el amor y en la esperanza. Por eso orar en el Espíritu. La oración en el Espíritu es como la respiración en nuestra vida. Por eso debemos perseverar en ella. Ahora, no es una casualidad que reiteradamente en la Escritura, cuando me tomé la molestia de estudiar, el apóstol Pablo habla de perseverar en la oración, incluye estas cosas. Lo vemos aquí en Judas, donde en medio de perseverar en la oración en el Espíritu, mete el amor los unos por los otros, mete la fe y mete la esperanza. Y aún en la Escritura vemos eso. Así que no es una casualidad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 9, vaya allá por favor. Dice, el versículo 12, versículo 9 de capítulo 12, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndole los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si va a 1 Tesalonicenses 5, 14, se dará cuenta que la misma idea también está ahí en otras palabras. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Por qué Judas mete en esa fe, amor y esperanza? Y Pablo mete en este amor, paciencia y gozo 2 veces la oración. Porque es lo que le acabo de decir, la manera en que nosotros lleguemos a practicar. El Evangelio no es para practicarlo en nuestras fuerzas, es un total fracaso. El Evangelio es para practicarlo en el poder del Espíritu Santo. Y lo llegamos a practicar y afianzar a medida que tú y yo oramos en el Espíritu. No crea que ese orar y sin cesar está ahí de relleno, o perseverar en la oración, orar en todo tiempo. No, porque lo que nos quiere mostrar la Escritura es que la manera de yo vivir y vivir en esa dinámica es a través de ser sustentados por medio de la oración. Y le voy a dar un ejemplo. Usted trate de amar en sus fuerzas a aquel que le ha hecho mal por mal, que le ha dado a usted, que usted le ha tratado bien y le ha pagado mal, que tiene que perdonar, que tiene que hacerle bien. Trate de hacerlo en fuerza, no podrá. Ahora, pero vaya y ore en el Espíritu. Después de esa oración, usted terminará perdonando a esa persona y amándola y teniendo misericordia.
Trate usted de crecer en sus propias fuerzas en la fe. Hay más cosas externas que tratan de moverlo, de estabilizarlo. Pero métase usted en dependencia del Espíritu Santo y ore y se dará cuenta que su fe es sostenida. Porque la oración sostiene nuestra fe. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú vas a negar 3 veces, vas a ser zarandeado por el mismo enemigo, pero quiero decirte algo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces lo que nos muestra la Escritura y el apóstol Pablo es que para que la iglesia se mantenga en el amor, la esperanza y la fe, una manera es orar en el Espíritu, por eso la necesidad. Mire cómo dice Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Fíjese, el apóstol Pablo está orando para que ellos se amen más. ¿Sabe que esas oraciones no están en nuestro vocabulario? Porque uno indica, ya si el amor Dios no lo dio, no lo derramó, eso es algo que está ahí naturalmente. No. Está ahí, pero no se manifiesta hasta que yo viva en la dinámica de fortalecerme en la oración en el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos orado para amarnos los unos a los otros? No, eso no lo oramos. Nosotros oramos no, porque nuestras oraciones son muy superficiales, materiales. Pero Pablo oraba por cosas espirituales. Mire, y esto pide una oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, sea en fe, en verdad, en palabra, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Segunda Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Dios. Todo eso está metido en una oración. Todo eso está metido en una oración. La pregunta que nos debemos hacer, ¿qué es lo que tú y yo oramos constantemente? No te respondas, pregúntate, como yo también me lo pregunté, ¿cuál ha sido mi oración por los últimos años? Y tengo que ser honesto, muchas veces no está incluido esto. Haz una pregunta, ¿qué es lo que tú oras que Dios te dé en el nombre de Jesucristo? ¿Cuál es la oración que ha estado por los últimos años en tus labios? A lo mejor ser guardados en el matrimonio, que nuestros hijos crezcan en la fe, y todo eso está bien. Pero mi pregunta es, ¿hemos orado por este tipo de cosas? Y esto pido en oración. Y esto pido en oración. Y esto pido en oración. No estoy diciendo que lo otro sea malo. Pero realmente, si nuestra oración solamente se fija en eso, hay un problema. Como alguien lo dijo, si tú solamente oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Sí, hay gente que solamente ora cuando está en problemas, pero de resto no ora y ya está en problemas, porque la oración no es esa dinámica, no es un 911, no es una emergencia, no es apagar incendios, no es Dios resuélvame, Dios no ama. Pablo oraba en todo tiempo, vivir en esa dinámica en el Espíritu y poder manifestar eso. Cuando oramos en el Espíritu, entonces nuestra fe es edificada, nuestro amor entre los unos en los otros se mantiene y guardamos la esperanza de lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta vida y lo que Dios nos dará en la vida eterna. Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Mire lo que este hombre hacía.
en sus oraciones. ¿Para qué oraba? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pero yo, ¿por qué voy a orar eso si yo ya estoy completo en Cristo? No falta el que saque con eso. No, hermano, yo no tengo que hacer esa oración. Esa oración es sin entendimiento. Esa oración es del viejo pacto. Yo en Cristo soy un hijo de Dios. Yo en Cristo soy una nueva criatura. Yo en Cristo estoy completo, estoy guardado. No ha entendido la Escritura. Porque Pablo se está refiriendo a eso. Este hombre oraba encarecidamente todo el tiempo para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Oh, qué poderosa oración sería de la iglesia hacia los líderes de este tipo de oración. Que sean firmes, que sean perfectos y sean completos. Qué oración poderosa sería los líderes hacia los creyentes, que sean firmes, que sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso es orar en el Espíritu, o más bien, por eso oramos en el Espíritu, porque es a través de esto que Dios nos mantiene. Así que entonces no pensemos que si Dios es el que me guarda y estoy seguro eternamente, no necesito vigilar y orar para mantenerme firme. No piense entonces que si Dios es el que me santifica, no necesito apartarme del pecado, porque no hace la diferencia. No, sí hace la diferencia, sí hace la diferencia, porque una manera en que usted va a lograr la vida es respirando. Le dije, Dios nos da la vida, pero también tenemos la necesidad de respirar. Valoramos la vida que nos dio por medio de nuestra respiración. Y usted dice, no, yo no la valoro de esa manera. No, métase 5 minutos debajo del agua y verá cómo la valora. Ahí la empieza a valorar. De igual manera, valoramos la vida eterna y espiritual que Dios nos dio a través del sustento y la vida en el Espíritu. Y una de las maneras es la oración. La oración es importante. La oración fue importante para los profetas, jueces, sacerdotes, reyes del antiguo pacto. La oración fue importante para Jesús. La oración fue importante para los apóstoles, la oración fue importante para la iglesia en su siglo I, y la oración seguirá siendo importante para todos los hijos de Dios. Mire los textos que me tomé la molestia de mirar la importancia que Jesús le daba a la oración. En Lucas 21:36 él dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué lindo orar de esa manera. Padre, yo oro que yo pueda ser hallado digno delante de ti el día que me presente ante tu presencia. Bella oración. En Lucas 22:39 le dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe? Porque la oración es un arma contra la tentación. Si usted no permanece en la oración, usted permanece en la tentación. Lo uno mata a lo otro. Eso es así, eso es una ecuación. Si usted permanece en la tentación, usted no ha permanecido en la oración. Si usted permanece en la oración, usted no permanece en la tentación. Jesús lo dijo, orad para que no entréis en tentación. Y esa es la razón por la cual entonces debemos orar en el Espíritu. Porque es un medio de gracia que Dios usa para mantenernos seguros y hacernos perseverar hasta el fin. Yo le llamo como la gasolina. No, mi carro está completo, no le eche gasolina y verá que por muy completo nuevo del año no tenga un rayón, está quieto, no sirve. De igual manera, la gasolina, la vida, el respirar del Espíritu se manifiesta orando en el Espíritu. La tercera pregunta que vamos a responder, ¿qué es orar en el Espíritu? Primero dijimos, ¿cuándo orar en el Espíritu? Segundo, ¿por qué orar en el Espíritu? Y tercero, ¿qué es orar en el Espíritu? Y la definición más sencilla, elemental, es no orar en la carne. ¿Sí o no? Parece chistoso, pero es una gran definición. ¿Qué es orar en el Espíritu? No orar en la carne. En otras palabras, no orar para nuestros placeres. Eso no orar en el Espíritu. Santiago dice, ustedes cuando piden y piden mal,
porque pedís para gastar en vuestros deleites y placeres. Eso no es orar en el Espíritu, es orar en la carne. O sea que esa es la manera más sencilla, pero no le voy a dejar con esa. La manera sencilla y profunda que yo puedo entender es que significa ser capacitado y guiado por el mismo Espíritu Santo, de tal manera que cuando tú y yo oremos, estemos orando de manera que a Dios le agrade. Eso es orar en el Espíritu. Es ser oriado, es orar capacitados y guiados por el mismo Espíritu. Quiero que resalte esas dos palabras, capacitar y guiar. Oramos en el Espíritu a través de la capacitación y la guía de Dios, que es el que nos motiva, nos habilita y nos dirige en todo lo que pedimos. En otras palabras, oramos por su poder y de acuerdo a su dirección. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es orar con el poder del Espíritu y con la guía del Espíritu. Mire que hay estas dos palabras en la Escritura nos muestran la claridad, la definición de ser capacitados y guiados. Un ejemplo de eso está en Romanos capítulo 8, usted lo conoce muy bien. Donde Pablo dice, (8:15) habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pero fíjese que el apóstol Pablo no cierra el pensamiento. El mismo espíritu, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El punto aquí es que el espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, de tal manera que nos capacita para orar, clamar, expresar, Abba, Padre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nadie puede clamar, Abba, Padre, si no es por el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo está haciendo está dando testimonio, nos está capacitando. Eso es orar en el Espíritu, de que lo que yo exprese sea coherente, de que tenga la capacidad y que realmente tenga el entendimiento. Ahora usted mira, pero el hombre allá afuera puede decir, claro que puede hablarlo. Puede decir Abba Padre, puede decir Padre Dios, pero eso significa que esté orando en el Espíritu, porque orar en el Espíritu es tener la capacidad, no solamente de expresarle en mi oración, Abba Padre, sino también de saber y tener la convicción de que es mi Padre. Por eso dice que da testimonio a nuestro espíritu. El perdido puede orar a eso, pero no tendrá testimonio. Porque de hecho, cuando tú y yo oramos, yo le he dicho, nosotros no le oramos a Jesús. No hay un texto que Jesús diga que le oremos a Él. Nosotros oramos al Padre. De hecho, Jesús mismo enseñó que cuando oraran al Padre, Padre nuestro. ¿Por qué le tienes que decir Padre nuestro? Porque hasta donde yo lo entendían como un rey, como un Señor, como un Dios, pero no lo conocían como Padre. Pero cuando oréis Padre nuestro. Por eso todas las oraciones de Pablo y de los apóstoles damos gracias al Padre y Dios nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Ellos nunca le oraban a Jesús. Entonces esa capacidad la da el Espíritu Santo a nuestra vida. Si yo estoy incorrecto, muéstreme una escritura que se le ora ni al Espíritu Santo se le ora. Yo oro, escuche bien, al Padre en el nombre del Hijo con el poder del Espíritu Santo. Ese es el testimonio de la Escritura. Entonces, cuando yo oro al Padre y clamo, Abba Padre, cuando yo soy capaz de decirle, Padre nuestro, es por la capacidad del Espíritu Santo. Y cuando soy capaz de decir, en el nombre de Cristo, también es por el Espíritu Santo. Porque 1 Corintios 12:3 dice que nadie llama a Jesús Señor, si no es por el Espíritu. Que te estoy diciendo que eso es orar por el Espíritu. Es que el Espíritu Santo nos capacita para llamar a Dios Padre y para hacerlo en el nombre de nuestro Jesucristo, nuestro Señor. Oh, gloria a Dios. Eso es orar en el Espíritu.
es tener la capacidad por el mismo Espíritu que nos habilita a hacerlo. Mire, cuando Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:2, dice, damos siempre gracias ¿a quién? A Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, Pablo está diciéndole a Dios Padre y en el nombre del Señor Jesucristo, ¿quién lo habilitó para hacer eso? El Espíritu Santo. Porque la Escritura misma nos dice que nos da la habilidad para decir Abba Padre y que nos da la fortaleza y el entendimiento y la convicción para llamar a Jesús Señor nuestro. Otra manera de orar en el Espíritu significa que no solamente somos capacitados, sino que somos guiados a orar de la manera correcta. En Romanos 8:26 dice de esta manera, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, indescriptibles, más el que escudriña, que es Dios mismo, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Sabe por qué nuestras oraciones son aceptadas? Hablando en este contexto. Porque aunque no sabemos en momentos de debilidad qué decir, cómo orar, por muchas situaciones yo ya le expliqué, no me voy a tomar el tiempo para eso. Si quiere conseguir el CD, la oración del Espíritu Santo, está esta explicación. Pero lo que quiero decir, ¿por qué nuestras oraciones en esto son aceptadas? Porque es entre el Espíritu y Dios. Yo no sé qué decir en un momento de debilidad. No sé si elegir no sufrir es la voluntad de Dios o no sé si sufrir es la voluntad de Dios, que es en el contexto de lo que Pablo viene hablando, tribulación. Y sabemos que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y él dice, así como la creación está guardando la redención de ella, nosotros también. De otra manera, ellos estaban siendo perseguidos, azotados, una cantidad de tribulaciones. Ellos no sabían que era mejor conforme al propósito, si orar por liberación o si orar por fe, por fuerza, por valentía, por fortaleza para aguantar eso. Orar como sabemos, como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu en medio de ese dilema, en medio de lo que ellos trataban de hacer, intercedía por ellos. Ahora, ¿por qué esa oración tenía efecto? Porque Dios es el único que escudriña los corazones, y ahí no está escudriñando no solamente los corazones, sino las intenciones, lo que el Espíritu Santo está tratando, le está dejando saber que nosotros no somos capaces de expresar. No sé si se ha encontrado en un momento así, donde no tienes palabra, donde tu corazón sabe lo que quiere decir, pero solamente se encuentra así como la agonía, con palabra, con llanto, con un clamor, con un gemido, que es como el gemido de un dolor interno y no sabe. Ahí el Espíritu Santo está cumpliendo la función de interceder, y el Padre, que conoce la intención de nuestro corazón, sabe, porque el Espíritu Santo se lo ha dejado saber. Oh, qué lindo eso. Eso, en otras palabras, se define que el mismo Espíritu no solamente nos capacita para hablar con autoridad al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos guía para orar como conviene al propósito. Fíjese que el texto dice, orar como conviene no lo sabemos. No dice orar como me conviene, no lo sabemos, porque aquí la idea no es lo que me conviene a mí, es lo que conviene al propósito. Claro, porque si yo oro, ¿quién no sabe orar como le conviene? Todos sabemos orar como nos conviene. ¿Tú crees que yo no sé orar como me conviene? Dios multiplica esta iglesia en miles. Vamos a ser honestos, todos sabemos orar como nos conviene. Aquí es que el Espíritu Santo no está intercediendo como te conviene a ti, sino como conviene al propósito. De hecho, aún Jesús mismo nos muestra que es orar como nos conviene. Él oró como le convenía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Espíritu lo fortaleció para orar como convenía. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces todos sí sabemos orar como nos conviene.
Aquí, aquí era una situación donde los apóstoles están atravesando y el mismo Espíritu los está capacitando de tal manera entonces que todo iba a resultar como convenía a la voluntad perfecta y agradable de Dios. No, pastor, es que yo no sé orar como me conviene. No, usted sí sabe y lo ora muy bien. Lo que tú y yo no sabemos es cómo orar como conviene al propósito, porque el propósito es mucho más grande de nuestro entendimiento, de nuestra necesidad, de nuestra perspectiva, y eso es un Dios soberano que lo conoce. Y ahí donde Dios, por medio del Espíritu, nos guía a nosotros. El Espíritu Santo fortaleció a Jesús en ese momento de agonía que es Getsemaní, para que orara como convenía. Pero ¿dónde dice eso? Claro que no lo dice, pero si usted entiende que el Espíritu Santo estaba en Jesús, se dará cuenta que estaba cumpliendo la función. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo estaba en Jesús? Claro, el mismo Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ah, pero es que Jesús estaba hablando de la escritura que decía Isaías, que la estaba leyendo. Sí, si usted se le queda hasta ahí, pero él dice a lo último, y ahora se ha cumplido esta escritura. Entonces él mismo era la manifestación de que la unción del Espíritu Santo estaba en él y estuvo desde el primer momento de su ministerio hasta lo último. Por eso el Espíritu Santo le fortaleció para que orara como convenía al propósito. De igual manera, qué lindo es Dios. Ahora, yo leí una aclaración, el Espíritu Santo no va a orar por ti, te va a ayudar cuando tú ores. Porque no, la idea es que, bueno, el Espíritu Santo, entonces yo no tengo que orar. No, aquí la dinámica es donde la iglesia no sabe qué orar. Está orando, pero no sabe cómo pedir. No es que no esté orando. No es que, bueno, el Espíritu Santo va a hacer el favor. No, el Espíritu Santo es una ayuda, un consolador, un paracleto. No es el que hace la tarea por nosotros. La última pregunta, ¿cómo orar en el Espíritu? ¿Cómo orar en el Espíritu? Porque si ya sabemos que estamos llamados a orar en todo tiempo, si sabemos que la necesidad de orar en el Espíritu, porque es la manera de preservarnos, afianzarnos en la fe, mantener el amor, crecer en la unidad. Si de hecho ya sabemos por qué orar o qué es orar en el Espíritu, qué es ser guiado, y sabemos aún que Él mismo es el que lo hace a través y por medio de nosotros y en nosotros, entonces la pregunta que resultaría obvia es, ¿cómo orar entonces? Si esa obra la está haciendo Él, ¿cómo yo puedo saber que estoy orando en el Espíritu? Sería una pregunta lógica. Y la respuesta tiene dos implicaciones. Una, yo sé que estoy orando en el Espíritu cuando confío en Dios, confiando en Dios. Es decir, oramos en el Espíritu Santo cuando confiamos en Dios por su ayuda, por el Espíritu. En otras palabras, cuando usted admite que usted no es capaz de orar humanamente, conscientemente el Espíritu Santo le va a ayudar a orar en el Espíritu. Pero lo primero tiene que haber es una confianza en Dios, no en nosotros. Cuando tú y yo confiamos en nuestra manera, en lo que hemos aprendido, en lo que yo puedo lograr, en la experiencia que yo tengo, téngalo por seguro que generalmente no estará orando en el Espíritu. Porque la manera de saber que estamos orando en el Espíritu es a través de una confianza total, dependencia en Dios. Es un asunto de fe, es un asunto de saber que Él es realmente el que me sostiene. Y esta es una dinámica continuamente en la Escritura. Cuando yo no confío en algo, por deducción, implicación, ¿qué quiere decir? Estoy confiando en otra cosa, ¿verdad? O sea, nadie puede decir, yo no confío en nadie. No, en algo está confiando. En eso que no está confiando, está confiando. O sea, yo no confío en nadie, ya aún está confiando que no confía en nadie. Sí, es cierto. O sea, no existe, eso no es absoluto. Entonces, si digo, no, no estoy confiando en Dios, inmediatamente está confiando en otra cosa. Igualmente lo otro. Si yo estoy confiando en Dios,
Por deducción no estoy confiando en otras cosas, en lo humano, en la carne. Entonces esa es la certeza de saber que si no estoy confiando en mi propia carne y humanidad, entonces estoy confiando en Dios. Y ahí entonces se hace evidente, tengo la seguridad que estoy orando en el Espíritu. Mira un ejemplo en Filipenses 3:3. Los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo, Filipenses 3:3? Que podemos estar seguros que estamos sirviendo a Dios y que nos estamos gloriando en Él cuando no confiamos en nuestra carne. Eso es lo que Pablo está diciendo. De tal manera, yo puedo estar seguro, el principio aplica igual para la oración, que estoy orando en el Espíritu, que le estoy agradando a Dios cuando no confío en lo humano, en la carne. Aquí carne no es pecado, aquí es humano. En lo humano, en los logros. De hecho, cuando se lee Filipenses 3:3, lo humano que se refería a él, ¿qué era? Lo que él había logrado. Fariseo, circuncidado, a los pies de Gamaliel, todo ese bagaje que da él. Que para Pablo eso fue basura. Para muchos ministros hoy es un reconocimiento. Miren la incoherencia de los apóstoles. Lo que fue para Pablo en ese tiempo como apóstol, su resumen lo tiró como basura. Y el resumen de los apóstoles de hoy es su logro. Qué incoherencia. Pablo dijo, yo no confío en eso. Ni en lo que estudié, ni en lo que sabía, ni realmente en el celo, ni en la religión. Porque Pablo estaba metido en la religión. Él no es que estaba perdido por allá, a otros dioses, no, él estaba en lo que era, simplemente que estaba ciego. Y ese celo lo mandó, lo llevó a unas perseguir, a maltratar, a matar, todo eso. Pero la enseñanza es, yo puedo como Daniel y usted como hijo de Dios estar seguro de que oramos en el Espíritu cuando en nuestra vida y en nuestra oración constantemente sabemos que no dependemos en nuestra carne, que no confiamos en lo que sabemos, en lo que logramos, en lo que tenemos. Ya ahí conscientemente el Espíritu Santo está sobre nosotros para orar, para ayudarnos y habilitarnos a orar las oraciones de Dios, a sentir los sentimientos de Dios, a tener los pensamientos de Dios. Esa es la labor del Espíritu en nosotros. El problema es que nosotros no lo percibimos, como no es algo sensual, sino espiritual. Creemos que el Espíritu Santo no está ahí. A nosotros nos enseñaron que el Espíritu Santo se debe sentir. Y Dios nunca dijo que tú y yo sentiríamos su presencia, sino que tendríamos su presencia. Por eso la gente, estos servicios, ahí no estuvo el Espíritu. Yo no sentí nada, yo no me caí, a mí no me escupieron, yo no grité, no, porque eso no trabaja de esa manera. El Espíritu, todo es por fe. De hecho, todo es por fe. Aún la salvación es por fe. Y por fe el Espíritu se ha dado mediante la fe en la verdad, dice Pablo. Entonces no es de sentir, de algo sensual. Así pasa. Creemos que nuestras oraciones no son efectivas porque no sentimos un fuego. Porque nosotros pensamos que las oraciones eran fuego, hermano. Y sudábamos y nos salíamos. Y de hecho llegamos a decir, y aún estamos orando así como en Hechos 2, porque sabemos que va a temblar las paredes. Y hasta esperamos eso. Eso es un malentendimiento de la palabra. La oración no es cuánto yo grite, ni cuánto yo corra, ni cuánto yo sude. La oración es un entendimiento del Dios que me habita, de la posición que yo tengo y de la confianza. ¿Usted cree que Jesús estaba como un loco gritando por allá, o sudando, o alzando? No, eso es de ese tipo de gente que no sabe al Dios que le ora. Por eso es que Elías se burlaba de los sacerdotes de Baal. Órenle más fuerte, grítenle. Tal vez está durmiendo, va de camino, va de trabajo y hay que despertarle. Porque es lo que estaba diciendo, que el Dios de Isaías, de Elías, no era así. Habló la palabra, Dios, conforme a tu voluntad, para que esta gente sepa que tú eres el Dios de Israel. Y Dios respondió.
Eso es orar con entendimiento del Dios que le servimos, del Dios que le llamamos y de la posición donde estamos. Porque Elías decía continuamente, vive el Señor y Dios en cuya presencia estoy. Cuando tú y yo sabemos la posición espiritual que tenemos, entonces orar en el Espíritu es de una mentalidad de hijo, una mentalidad de heredero, una mentalidad de que soy guardado, una mentalidad de que el Espíritu Santo me habita. Las oraciones no es pelear con Dios. No es hacer una huelga, no es quemar mucho tiempo tratando de torcerle la mano a Dios, no, es orar, que Dios conoce nuestro corazón, queremos hacer su voluntad y poder discernirla. No sé, los veo como muy tensos. ¿Están en el Espíritu? ¿O algunos en la carne? Y la segunda manera de cómo podemos orar en el Espíritu es una manera muy descuidada hoy en día, por lo que le acabo de decir, por lo sensorial, por lo que se me salga a la mente. ¿Sabe que nosotros oramos así? Porque lo que me resulte. Por eso usted escucha gente orando barbaridades, incoherencias, y perdóneme, yo sé quién es usted, estupideces. Y eso no es orar en el Espíritu, porque orar en el Espíritu, ¿cómo yo sé que estoy orando en el Espíritu? Conforme a su palabra. Yo puedo tener la seguridad de que estoy orando en el Espíritu cuando estoy orando conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el mismo Espíritu Santo me guía a escudriñar su palabra, a entenderla de tal manera que cuando yo ore, estoy orando la misma palabra que me inspiró. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ya. Dios, pero tú te quedas con la idea de cómo Dios la inspiró, ¿a través de quién? A través del Espíritu. Segunda de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que hablaron, ¿qué fue? Con lo que está conforme a la Escritura. Lea todo el capítulo de Segunda de Pedro. Lo que quiero decir es, una manera segura de saber que estamos orando por el Espíritu es cuando nuestras oraciones están plasmadas, saturadas y llenas de la palabra de Dios. Llenas ahí, cuando ya hemos meditado en ella, cuando la entendemos, cuando a través de las oraciones, por eso yo le he dado una dinámica a usted, cuando ore la palabra, de hecho, personalícela. En Colosenses capítulo 1, eso es orar en el Espíritu, cuando usted personaliza eso. La oración que Pablo hizo por la iglesia de Colosas, personalice, ponga su nombre, haga esto. Yo, Dios, oro para ser lleno del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque quiero andar como es digno delante de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento tuyo. Padre, yo oro para ser fortalecido con tu poder, para toda paciencia y longanimidad. Personalícela. Eso es orar en el Espíritu, porque la palabra de que el mismo Espíritu inspiró. Efesios capítulo 1. Todas esas oraciones es personal, no es dejar a la mente, yo voy a orar pero no sé ni lo que voy a decir, lo que me salga. Ahora, eso está bien si usted ya está saturado con la Escritura porque está aquí. Entonces lo que le va a salir es la misma palabra. Pero si usted no tiene tiempo con la palabra, si usted no pasa tiempo escudriñando esa palabra, muy probablemente lo que sale de su corazón no es conforme a la Escritura. Y no es orar en el Espíritu, es orar en su imaginación, es orar en lo que usted quiere, es orar en lo que usted piensa, pero no orar en el Espíritu. Por eso la palabra y la oración están ligadas. Es un matrimonio inseparable. Si usted solamente estudia la palabra, usted se convertirá en un griego duro de corazón, donde solamente razona y tiene conocimiento. Y si simplemente ora sin estudiar la palabra, usted se vuelve en un emocionalista. Lo sentí, Dios me escuchó y mire que Dios me confirmó por una medida de señal. Y no era ninguna señal, eran cosas casuales de la vida. Dios, si esta es si Dios, respóndeme, si este es el hombre que tú quieres que me case, que hoy me salude y hoy vaya de chaqueta roja. Y mínimo llega así, y tú crees que Dios te respondió. Y eso es una insensatez.
Eso no es orar en el Espíritu. No, hermano, vamos a ser serios. Eso no es orar en el Espíritu. Eso es orar en la carne, en la emoción, en mi propia manera. Nosotros tenemos que ser serios con la oración. ¿Usted cree que los apóstoles están perdiendo ese tipo de... Ellos iban certeros porque conocían la Escritura. Si alguien conocía la Escritura, eran los judíos. Eran los apóstoles. Ellos conocían. Orar en el Espíritu no es eso. Ahora, yo no estoy diciendo que todo el tiempo tenemos que, para orar, tengo que ir con ella. No, hermano. Yo oré ahorita. Ahora, yo porque me la he aprendido. Me la he aprendido. Y usted también sabe muchas oraciones. Cite la palabra. Porque cuando usted está haciendo la palabra, usted no está citando cualquier libro. O unos oran así, Padre, como Dios le habló a mi apóstol. No. Lo que el apóstol habló no es inspirado por Dios. Como dice en el manual que nos enseñaron, tampoco. Como dice tu palabra. Y yo tengo la convicción de que cuando eso sale de mi corazón, es una oración en el Espíritu. Porque el mismo Espíritu inspiró esta hermosa palabra. Que Dios nos ayude a vivir de esa manera. La palabra de Dios es alimento por el cual la oración es nutrida y hecha fuerte. Eso lo dijo M. Bounds. Quiero terminar con algunos ejemplos de cómo debemos como iglesia orar en diferentes áreas, citando la palabra. Primero, cuando reflexionemos sobre la responsabilidad que como líderes tenemos para edificar su iglesia, oremos conforme a su palabra. Que podamos tener la sabiduría para orar por sabiduría, como Salomón lo hizo en primer libro de los Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Yo hago una pregunta, ¿eso no es orar con sabiduría en el Espíritu? Que la tarea que Dios nos ha puesto como líderes, que Dios nos dé sabiduría para hacer lo bueno delante de Él, claro que sí. Cuando reflexionemos sobre el crecimiento y la multiplicación en nuestra iglesia, oremos como Jesús dijo en Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es orar con entendimiento. Eso es orar con el Espíritu. Señor, por favor, envíe gente. Eso no es orar en el Espíritu, porque Jesús dijo, la mies es mucha. A nosotros nos enseñaron a orar por la gente y la multiplicación. Si la gente ya está. Los que no están no son los obreros. Él no dijo rogar por la mies. Él dijo rogar por obreros. Y eso es la oración de plenitud de vida. La gente ya está. Pero como obreros nos capacitemos a alcanzar aquella mies. Cuando enfrentemos resistencia contra el Evangelio, que oremos como los discípulos lo hicieron en Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso es orar en el Espíritu. De hecho, cuando reflexionemos como iglesia, una oración en el Espíritu es la que Jesús hizo por la unidad de la iglesia. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dígame si orar en este tiempo por la unidad de la iglesia en general no es orar en el Espíritu. En medio de tanta división, tanta denominación, tanta fe diferente, eso es orar en el Espíritu. Y aún en nuestra iglesia, cuando haremos y reflexionemos sobre el propósito de dar, que lo quiero terminar de esta manera, oremos como lo hizo David, porque yo creo que fue una oración en el Espíritu
con entendimiento y en la manera en que Dios le agrada. Si usted va al primer libro de las Crónicas, quiero terminar ahí, capítulo 29. ¿Será que podemos hacer de esta oración nuestra oración? Porque mire la motivación, mire el entendimiento y mire la respuesta. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es el Señor la magnificencia y el poder. Empezó entendiendo quién era Dios, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Esto es una oración. Tuyo, Señor, es el reino y tú eres el sexo sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Sabe lo que está hablando David? Qué gran privilegio que Dios me da para sembrar en su causa. Ese es el contexto. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, nuestro día sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva, mire qué oración. ¿Sabe? Yo oro eso también por Plenitud de Vida. Dios conserva. Los que lo tengan, consérvalo. Los que no lo tengan, créalo. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿Sabes lo que David está diciendo? Es, conserva este corazón dadivoso y espontáneo para ti, para tu gloria, para tu honra y para tu causa. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativo. Qué hermosa oración. Ahora, si usted la transfiere, la traspasa por la cruz, tiene un poder. Porque ahora no estamos edificando esto, estamos edificando personas. Y que podamos hacer esa oración, no por hijos biológicos nomás, sino por gente, por creyentes, por hijos de Dios, que guarden sus mandamientos, que vivan para Dios, que tengan todo, que le entiendan que Él es soberano, Rey de todo, pero que mantengan ese corazón entendido, dadivoso y voluntario, sabiendo que le están edificando una iglesia a Dios.